Velázquez, que es mi original nombre, Luis A. Velázquez. Gloria a Jesús. Va a aparecer, no va a aparecer mi rostro, porque es muy grande y no cabe en el retrato. Aparece un león. A veces yo no sirvo para presidente. Pero los presidentes tienen que tener la cara chiquita para poder poner en una peseta, en una fuera. Y yo tengo la cara muy grande. Gloria a Jesús. Pero Gloria a Jesús, va a aparecer un león. He tomado esto como un logo para el ministerio. Gloria a Jesús, un león que da, no solamente da temor para los que siguen algunas creencias, algunas cosas, no solamente da temor, sino que el león lo que ofrece es seguridad. Y el león que ruge mucho no es el que hace mucho. El león que ruge poco, aleluya, hace más que el que no ruge tanto. Cuando ruge es porque está viejo, aleluya. Y por eso la Biblia dice que el león anda rugiendo, aleluya, hablando y rugiendo por ahí. Pero cuando el león de Judá ruge, aleluya, la tierra tiembla, aleluya, gloria a Dios. Así que lo vas a encontrar así a través de la página de Luis A. Velázquez con 2 Z. Gloria a Jesús. Vas a encontrar en YouTube, vas a encontrar las prédicas de este servidor. Gloria a Dios. El domingo pasado estuvimos hablando toda la semana acerca de el amor de Dios. Aleluya, el amor de Dios. Y en este día yo quiero completar este estudio y esta predicación con el mismo texto que tuvimos el domingo pasado. El domingo pasado buscamos a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Gloria a Jesús. Vamos a estudiar, en este día vamos a estudiar la gracia y la comunión, complementos del amor de Dios. La gracia y la comunión, complementos del amor de Dios. Y vamos a basarnos, si no tienes Biblia, está en la pizarra. Vamos a basarnos en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Mientras yo estaba estudiando este texto y estuve meditando en él, vi que si yo no podía complementar esto con el amor de Dios, como que se encontraba cojo, como que faltaba algo. Por eso dice la palabra, la gracia del Señor. ¿Lo tiene? Gloria a Jesús. Si no lo te vas a conseguir rápido, mira, apunta. Gloria a Jesús. Agarra un bolígrafo, apunta el texto y lo puedes buscar luego en tu casa. Gloria a Jesús. Pero quiero que cada uno de ustedes estudie esta palabra, aleluya, porque no se basen en lo que yo digo, sino que ustedes también busquen en su casa la palabra y corroboren lo que yo les estoy hablando. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros o vosotros. Amén. Nosotros queremos que la gracia, el amor y la comunión esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Hemos visto la relación del amor de Dios con su poder y definimos que sin amor no puede existir Dios, porque Dios es amor. Eso se encuentra en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7. Dios es amor. Y si no hay amor, no hay Dios. Por eso es que Dios funda su poder, su gracia, su misericordia en el amor. Ahora el apóstol Pablo nos da 2 complementos de este amor. Porque el apóstol Pablo estudió mucho, buscó mucho, analizó mucho para traer la palabra específica a nuestras vidas, para que sea de beneficio a nuestro ser. Por eso cuando termina dice, con todos vosotros, porque Él no quitó a nadie, sino que todo aquel que viene a Cristo, aleluya, recibe la gracia, recibe el amor
y recibe la comunión del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. La gracia, el amor y la comunión. Y yo dividí estas dos sesiones, estos dos complementos, los puse en dos partes. Los puse la gracia de Dios y la comunión de su Santo Espíritu. La gracia de Dios y la comunión de su Santo Espíritu. Gloria a Jesús. Por amor Dios instituyó al mundo y los que en él habitan. Y como dice Isaías, todos se apartaron por su camino. Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nos apartamos. Todos nos fuimos cuando vemos el peligro. Aleluya. Por aquí agarramos, por aquí nos vamos, por aquí es más cerca. Es lo notorio de los hombres. Muy pocos son los valientes que se quedan en medio de la pelea. Y especialmente en una pelea espiritual como es esta. Dice la palabra del Señor en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate, ahí está hablando acerca de la gracia de Dios. Ahí está mostrándose la gracia de Dios. Porque aunque nosotros le dimos la espalda a Dios, Dios, aleluya, llevó el pecado de nosotros sobre Jesucristo. Por lo tanto, el hombre y la mujer necesitaban un perdón inmerecido. Por esto se llama gracia. Y la gracia fue dada al hombre por medio de Jesucristo. El sacrificio del Hijo de Dios fue lo suficientemente efectivo para que su amor se reflejara hacia nosotros con tal efectividad que no era necesario otro sacrificio por el hombre. Cuando yo veo muchas veces, cuando yo miro las gentes haciendo sacrificios, buscando por hacer sacrificio, me da pena porque la Biblia dice que no hay otro sacrificio. No hay otro sacrificio que pueda salvar al hombre sino el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Dice aquí, el sacrificio del Hijo de Dios fue lo suficientemente efectivo para que su amor se reflejara hacia nosotros con tal efectividad que no era necesario otro sacrificio por el hombre, sino que el sacrificio de Jesús vino a formar parte de la trilogía perfecta de Dios, haciendo así al hombre acepto ante la presencia de Dios. La gente piensa que sacrificarle aquí, prender una vela allí, hacer esto aquí, hacer esto allá, eso va a conseguir gracia delante de Dios. Aleluya, va a conseguir la gracia de Dios hacia con ellos. Y entonces ellos piensan que de esa manera ya cumplieron. Ellos pensaban en casa, yo fui monaguillo. De todos los hijos de mi mamá, el único que fue monaguillo fui yo. Pero ellos me hacían monaguillos como mucha gente en nuestros países hacen monaguillo a uno de sus hijos. Porque piensan que llevando a Dios a uno, con ese uno agarran todo de cantazo. Los envuelven a todos. Pero el sacrificio no vino porque yo me hiciera monaguillo o porque tal se hiciera parte de la iglesia o porque... No, vino por la gracia o el sacrificio que nos dio la gracia de Dios, que nos trajo la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vinimos a Dios a recibir a Cristo, recibimos la gracia de Dios. No hay otra manera de recibir la gracia de Dios sino por medio de Jesucristo, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto que se dio para nuestras vidas. Aleluya, para que nosotros fuéramos aceptos, para que pudiéramos tener entrada, para que pudiéramos pasar del lugar santo al lugar santísimo, delante de la presencia del Señor. Podemos hablar de muchas maneras en que la gracia se manifiesta, en su forma de regalo o en su forma de perdón. Pero no puede haber gracia si no hay amor, pues por la gracia somos salvos. Aleluya. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Esto lo consigues en Juan 14, en Juan 3:16. San Juan 3:16, Evangelio de San Juan 3:16.
que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí se basa la gracia de Dios. Porque si tú crees en Él puede darte salvación. Porque completa diciendo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios sobre nuestra vida, complemento del amor de Dios, porque el amor de Dios fue tan grande que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener entrada delante de la presencia de Dios. Amén. Fíjate cómo dice aquí en Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, pues si por amor la ley fuese la justicia, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo trajo justicia a nuestras vidas. ¿Tú quieres ser justificado? Tú tienes que buscar a Cristo. Porque la gracia de Cristo trae justificación al hombre. ¿Quién de nosotros podía estar en la presencia de Dios justificado? ¿Quién de nosotros se podía parar a la presencia de Dios y decirle: Dios, aquí estoy, soy justo delante de ti? No hubo hombre que se pudiera parar delante del Señor y decirle que soy justo, porque no había justicia en el hombre. A lo que Tito, capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se manifestó para salvación de los hombres. El hombre por sí mismo no podía salvarse, pues su justicia está plagada de defectos, los cuales hacen inválida su justicia. Por cuando favorecemos al que más, gloria a Jesús, al que más tiene, para congraciarnos con ellos, invalidamos nuestra propia ley, y esto la hace imperfecta. Todo tiene un orden divino. Nada sucede si Dios no lo permite, excepto nuestra voluntad. Cuando digo excepto nuestra voluntad, nosotros como hombres y mujeres tenemos autoridad para cambiar los planes de Dios. Ahí me metí en un lío. Porque si Dios tiene un orden perfecto, ¿cómo yo voy a cambiar los planes de Dios? Pues te digo, el hombre cambió los planes de Dios. Si buscas en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Gloria a Jesús. ¿Me ibas a decir algo? Oh, gloria a Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Él fue poniendo todas las cosas en su lugar, de tal manera de que Él las fue organizando y ordenando cada una según su día. En el primer día hizo los cielos y la tierra, y también hizo la luz, y vio que la luz era buena, y dijo a la luz: tú vas a hacer día, y a las tinieblas le dijo: tú vas a hacer noche. Y eso fue la voluntad de Dios, y se hizo la voluntad de Dios. Luego de esto vuelve el Señor y ordena que se seque, se separe lo húmedo de lo seco, y entonces se formaron los grandes continentes, y esto fue orden de Dios y plan de Dios. En el quinto día se hicieron animales, se hicieron los aires, se hicieron un montón de cosas, montones de animales, y en el sexto día, en su gran voluntad y amor, Dios hizo al hombre. Y luego que hizo al hombre, ordenó un
sitio especial para el hombre, llamándolo Edén, donde sembró todos los vegetales, todos los árboles, toda la grama, mandó a venir todos los animales a donde Adán, y Adán le puso nombre a cada uno, y todos se llaman según como los llamó desde el principio. Eso fue orden divino de Dios. También le dio órdenes de que el árbol de la bien, del mal, de la ciencia, de ese no comieran. Fue en orden de Dios, pero el hombre cambió el orden de Dios. Porque cuando el enemigo vino y lo tentó y le dijo que cuando comiera de ese árbol iba a ser, no iba a morir, sino que iba a ser igual a Dios, él cambió los planes de Dios. Dios quería que el hombre viviera para siempre, pero lamentablemente Adán cambió los planes de Dios, y al haberlo cambiado también cambió los planes de nosotros. Nosotros no éramos para que muriéramos, nosotros éramos para que viviéramos siempre, para siempre. Ahora, por haber Adán cambiado los planes de Dios, por esa voluntad del hombre, porque Dios no podía impedir la voluntad, aunque lo creó a su imagen y semejanza, aunque le dio vida, un soplo de vida, aunque hizo todo por él, aleluya, también le hizo voluntad propia. Y entonces, al darle voluntad propia, el hombre tiene la voluntad de cambiar los planes de Dios cada vez que le da la gana. Somos dados mucho a eso. Desde Adán para acá, el hombre ha cambiado la historia. Y quizás la historia, aleluya, ha sido buena o ha sido mala según como el hombre se ha entregado a Dios. Si las personas se han entregado a Dios de una manera tal de que pudieran salir hacia adelante y todo le hubiera salido bien, pues cambiaron su historia. Pero si lo hicieron al revés, aleluya, mira lo que le dice el Señor: hoy pongo ante ustedes, como le dijo Josué al pueblo, hoy pongo ante ustedes la vida y la muerte. Escojan ustedes a quién van a servir. Escojan a ustedes. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo no voy a dejar que mi casa se pierda. Yo no voy a dejar que mi historia se haga diferente. Yo voy a hacer la historia de Dios en mi vida. Aleluya. Yo voy a dejar que Dios haga su orden en mi vida. Pero ustedes pueden hacer lo que a ustedes les dé la gana. Gloria a Jesús. Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, pero de todas maneras, Moisés les dijo, les trajo unas bendiciones en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, donde Moisés les dijo a ustedes, ¿qué van a hacer? Siempre y cuando sirvieran a Dios, van a ser cabeza y no cola, van a estar siempre arriba y no van a estar abajo, van a ir delante y no atrás, aleluya. Pero también les dijo que el día que ustedes dejaron de servir a Dios, según su voluntad, ustedes iban a servir, aleluya, a sus enemigos. Ustedes iban a estar abajo y nunca iban a llegar arriba. Y lamentablemente el pueblo le dijo, sí, vamos a servir a Dios con su boca, pero con sus corazones hicieron otra cosa. Y hoy en día vemos el mismo problema. Por lo tanto, gloria a Jesús. Vuelvo a leer. Todo tiene un orden divino, nada sucede si Dios no lo permite, excepto nuestra voluntad. A cada uno nos fue dado un libre pensamiento para juzgar lo que es bueno y perfecto y lo que es completamente malo. Pero si lo malo le llamamos bueno y lo bueno malo, no somos verdaderamente justos. Por esta razón, la gracia de Dios, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que venir a la tierra para que la gracia de Dios pudiera hacer verdadera justicia al hombre. Y así, de esta manera, el hombre pudiera juzgar con una ley más poderosa que la de los hombres. Vuelvo a leer en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Cuando Jesucristo viene, cuando Jesucristo se manifiesta, cuando Jesucristo desciende, cuando Jesucristo camina sobre la tierra, predica durante 3 años,
va buscando las almas, escogiendo discípulos para que siguieran sus enseñanzas. Cuando Jesucristo viene y da su vida por nosotros, Jesucristo se convierte en la gracia de Dios, complemento del amor de Dios. Porque Dios nos amaba, pero no podía mirarnos, porque estábamos viciados en pecado. Pero por medio del sacrificio de Jesucristo, nosotros hemos sido salvos. Así que cada vez que pensamos en la gracia de Dios, debemos agradecer el sacrificio de Jesucristo. Nos dio al morir en la cruz por todos nosotros. Y a su vez por su resurrección, pues con esta fue sellado el pacto de Dios con la humanidad. Efesios 5:2 dice de tal manera: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andad en amor, como también Cristo, o la gracia, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando Jesucristo vino sobre la tierra, nosotros recibimos la gracia de Dios, y a todos los que la recibieron se les fue dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. A todo el que le recibe. Ahora, la segunda parte, aleluya, la segunda parte se llama la comunión de su Espíritu Santo, complemento del amor de Dios, la gracia, complemento del amor de Dios, y la comunión es complemento del amor de Dios, la comunión de su Santo Espíritu. Si alguien te preguntara y te dijera, la Trinidad no existe en la Biblia, tú no tienes con qué refutar, porque el nombre Trinidad no aparece en la Biblia. Ahora, se sabe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola persona es, y los dos caminan en lo mismo, los dos son lo mismo, y por lo tanto hacen una trilogía. Y esta trilogía se llama la doctrina de la Trinidad, donde Jesucristo, el Espíritu Santo, junto con el mismo Dios, son la misma persona. Trabajan los tres en formas diferentes, pero los tres son el mismo Dios. Ahora, si vamos a lo que habíamos leído anteriormente, en el principio, en 2 de Corintios, vamos a ver esta trilogía expuesta en este mismo versículo. Busca en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, donde dice, ya lo hemos leído antes, la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión de su Santo Espíritu, 3. ¿Están ahí? ¿Los ven ahí? ¿Se ven ahí? Entonces, cuando alguien venga a refutarte, este es el versículo que le tienes que leer, porque ahí está manifestado las tres formas del amor de Dios, o el mismo Dios: Hijo, Padre y Espíritu Santo. O si lo quieren poner de otra manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está reflejada. Podemos refutar, porque hay religiones por ahí que dicen que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas. Al cual yo no tengo un Dios de 3 cabezas, yo tengo un solo Dios que se manifiesta en 3 maneras diferentes. Una, en amor. En amor hacia mi vida. 2, en gracia hacia mi vida. Porque sin el sacrificio de Jesucristo, yo no hubiera conocido a Dios. Yo no hubiera tenido la oportunidad de entrar ante su presencia. Y 3, la comunión de su Santo Espíritu. Porque Él dijo que no os dejaré solo, sino que os enviaré un consolador, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Ok? Dice aquí, la comunión de su Santo Espíritu es la tercera parte del complemento del amor de Dios. Es esta comunión la que nos mantiene con una comunión constante ante su presencia. Y aquí vamos a buscar San Juan, capítulo 14, 26. San Juan,
el Evangelio según San Juan. Aleluya. Es el cuarto Evangelio, aleluya, del Nuevo Testamento. Aleluya. El capítulo 14, versículo 26, donde te dice lo que yo te acabo de decir. Amén. Si lo quieres, ahí está en la pizarra también. Apúntalo, aleluya, y lo vas a leer en tu casa. Es necesario que ustedes apunten estos versículos, porque si yo estoy diciendo algo erróneo, aleluya, este versículo te lo va a corroborar, te va a decir lo que yo te estoy diciendo o te va a decir otra cosa. Que voy a decir, pero yo estoy seguro que te va a decir lo mismo que te estoy diciendo, porque esto es de parte de Dios. Dice San Juan 14, 26. Aleluya, porque quizás alguno tenga la Biblia Nueva Internacional. Yo tengo las dos versiones en mi Biblia. Y te voy a buscar también como dice en la Biblia Nueva Internacional, para que así no haya confusión si alguno se confundiera de lo que me estuviera viendo a través del internet o estuviera leyendo conjuntamente conmigo. Dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, en la Biblia Nueva Internacional dice de la siguiente manera: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. Básicamente es lo mismo. Aleluya, no cambia el significado. Aleluya, es el mismo significado, quizás de una manera más clara, pero es lo mismo que se está hablando. Vemos que el Espíritu Santo, una vez que Jesús sale de la escena, se sienta a la diestra del Padre, allí se convierte en nuestro abogado, declarándole al Señor que Él con su sangre ha traído gracia a nuestras vidas para que seamos aceptos delante de Dios. Ahora Él dice que cuando Él se vaya, Él no os va a dejar solo, sino que va a enviar a un paracleto. Un paracleto es un abogado, alguien que está parado al lado tuyo, una persona que no te deja, que siempre está contigo, que siempre te va a defender y siempre te va a ayudar en el buen camino. Y dice el Señor Jesucristo, son palabras de Jesucristo, que Él las dice antes de partir delante del Padre, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Dios enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Todas las palabras de Jesús a nuestras vidas fueron traídas por medio del Espíritu Santo. Fueron dadas a conocer en su esplendor, en su manifestación, aleluya, en ese conocimiento de Dios, fueron traídas, reflejadas y descritas por el Espíritu Santo a nuestras vidas. En esta comunión, esta comunión la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sin ella no podríamos ser dirigidos por Dios, por lo cual debemos mantener esta comunión siempre, pues es base fundamental de la vida del creyente en Jesucristo. Si no mantenemos la comunión de Dios, que es el segundo complemento o la tercera persona de la Trinidad, si no mantenemos esa comunión con Él, no podemos sobrepasar cada una de las pruebas que nosotros vamos a tener a diario. Ese es el primer punto. No vamos a poder sobrepasar porque muchas veces nosotros no sabemos a qué lugar debemos ir. Muchas veces lo dejamos a la suerte. Pero con el Espíritu Santo no hay posibilidad de que tú dejes nada a la suerte. Todo va a venir a tu vida, aleluya, porque el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo te va a ayudar a guiarte hacia la verdad, hacia lo que es verdadero, por el camino que debes caminar. Muchas veces en la antigüedad la gente buscaba brújulas, las cuales les indicaba el camino a seguir hacia el norte. Pues mira, el Espíritu Santo es como una brújula que te indica el camino que tienes que seguir.
siempre va a estar apuntando hacia Dios. Nunca va a apuntar en contra de Dios. Siempre va a estar a favor de Dios. Y si Él está a favor de Dios y nosotros mantenemos una comunión con Él, nosotros vamos a llegar a la meta, que es el cielo. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9 nos dice, es tremenda es la palabra de Dios, hablando acerca de la comunión de su Santo Espíritu, complemento del amor de Dios. Dice de la siguiente manera: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Santo, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y luego te hace una pregunta. Este es el mismo Pablo. Te hace una pregunta. ¿Está dividido Cristo? ¿Cristo se ha dividido? ¿Se ha separado Cristo de Dios, del amor de Dios? ¿Se ha separado Cristo? La pregunta es clara. Para haber comunión no puede haber división. Pues la división nació con el enemigo. Él es quien trata de robar nuestra comunión con Dios. Pues Él no la puede recobrar. El enemigo no puede recobrar la comunión con Dios. Por más que tratara. Dice en Job, capítulo 1, que un día se presentaron los hijos de Dios delante de la presencia de Dios, y entre ellos iba marchando también el diablo. El enemigo iba allá estaban cantando, cuando los santos marchen ya, ay, con su corona en vez de cruz, yeah. Iban cantando allí, y allá estaba el enemigo. Me acuerdo un programa de Puerto Rico que hacían la marcha, y entonces andaban dos ángeles y andaba un angelito negro atrás bailando. Ángelo le llamaban. Y me acuerdo cada vez que yo leo esta palabra, me acuerdo de esto. Y tú sabes que el enemigo se puede colar, pero él tiene ya su sentencia hecha. Él no puede recobrar la comunión con Dios porque Él la perdió. Él trató de poner su trono en el monte santo de Dios y de allí fue derribado. El mismo Jesús declara que vio al enemigo, al diablo, caer del cielo como un cometa. Cayó sobre la tierra. Y aquí en la tierra, día tras día, trata de traer división en vez de comunión. Porque Él sabe que si nosotros tenemos comunión con Dios, nosotros tomamos su lugar. Y al tomar su lugar, nosotros vamos a subir al cielo. Él no puede subir al cielo. Por lo tanto, se nos fue dado un poder más grande en la comunión con Dios. Mientras estemos ante su presencia, la comunión del Espíritu Santo nos sostiene, nos guía, y nos defiende. Siempre que salimos de su comunión, somos presa fácil del enemigo. Cada vez que tú te sales de la comunión de Dios, cada vez que tú haces una división, cada vez que tú haces algo en contra de la palabra de Dios, cada vez que tú vas en contra de la comunión de Dios, el enemigo está ahí presente dándote la mano. Mucho gusto, mi nombre es enemigo y te voy a dar la mano. Él lo va a hacer así. Porque es su manera de ser. Él es divisivo. Dios multiplica, Dios suma y el enemigo resta y divide. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y ya casi estamos terminando. No se me preocupe que ya mismo nos vamos. Faltan solamente varios versículos, o 20. Dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 6, 14. Versículo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando nosotros hacemos unión desigual, nosotros estamos haciendo unión
con el enemigo. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos decidieron en esta noche estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Eso es amar a Dios. Pero tú sabes que si cuando tú estabas en tu casa y en el momento en que tú decidiste venir a la casa del Señor y te empezó un dolorcito en la espalda y dijiste, ay Dios, qué frío hace. Y no te voy a decir que el enemigo está ahí, pero tú estás haciendo amistad con tu carne. Tu carne te está separando de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vinieras esta noche. Y estás aquí. Y no culpo a los que no están. Mira, yo no culpo a los que no están. Si sus razones tuvieron para no estar en esta noche. Pero la voluntad de Dios era que estuviéramos aquí. La voluntad de Dios era que estuviéramos en la casa del Señor, oyendo la palabra de Él, estudiando su palabra, trayendo la gracia a nuestra vida y su comunión. Y muchas veces nosotros hacemos yugos desiguales allá afuera, cuando nos juntamos a hacer algo que no conviene, cuando empezamos a decir mentiras. Aleluya, ¿qué amistad tiene la gracia con la desgracia? No tiene ninguna amistad. La gracia todo lo puede, todo lo hace perfecto, pero la inmoralidad, la falta de comunión, todo esto lo que trae es la comunión con el enemigo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo y hacemos lo indebido? Mentimos, somos contados como los mismos mentirosos de la ciudad. Porque sabes que hay gente que los conocen como que son personas inventivas, personas que tienen su mente inventando todos los días y en realidad no son nada. Son solamente mentiras que están en su corazón, aleluya, que ellos las están tratando de traer a la realidad, pero siempre van a seguir siendo mentiras. Fíjate, Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Para terminar, el apóstol Pablo nos exhortó a que imitemos estos dos complementos del amor de Dios. Pues en su gracia y comunión encontramos consuelo, afecto extrañable, misericordia, gozo, unión, amor y paz, complementos que el hombre desea, pero por sí mismo no los puede alcanzar. Hay dos versículos o dos textos bíblicos que quiero dejarte para terminar. Uno se encuentra en Primera de San Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y mira cómo dice la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Jesús. Vuelvo a repito, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda verdad. Esto es lo que el mundo no puede encontrar. Cuando el mundo trata de vivir en una realidad ficticia, que es la que viven, no encuentran estas cosas. No encuentran amor, no encuentran cariño, no encuentran verdad, no encuentran unión, no encuentran amor, no encuentran paz. Y entonces el mismo Juan nos dice, el apóstol San Juan nos dice, si decimos que tenemos comunión, que eso es lo que dice el mundo, ellos están hablando de paz y seguridad, pero lamentable, lo único que tienen es destrucción repentina. Cada vez que tratan de decir, estamos bien, estamos bien, estamos bien, te miran bien mal. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Si el mundo no practica la verdad de Cristo, está en tiniebla y por lo tanto su verdad es falsa. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y terminamos con el versículo del principio, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros, vos y vosotros. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Jesús. Esto es lo que nosotros necesitamos para poder vencer. ¿Tú quieres ser vencedor? Tú tienes que tener el amor de Dios. Tú tienes que tener la gracia de Dios. Y tienes que tener la comunión de Dios. Con estas tres cosas, dice la palabra, somos más que vencedores. El libro en la carta de Pablo a los romanos, el capítulo 8, al final, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Eso yo lo oí en las noticias, pero que me puede sacar de la duda.